はい。はい、どうぞ。午後2時に英語を教えなければいけません。はい、そうです。午後2時に英語を教えなければいけません. ¿Qué quiere decir la frase? A las 2 debo enseñar inglés. Exacto, ¿no? A las 2 tengo que enseñar inglés. ¿Sabes? Enseñar o a veces, en cierto contexto, shieru también significa aprender, ¿no? Entonces, ¿Aprender? sí, también. Ok. En algunos casos, a ver, que aquí está todo muy ambiguo porque pues no tenemos más contexto, pero a veces también podría significar aprender, ¿vale? O は shieru. い。はい. Vamos a ver la número 5. はい。 Adelante. 午後3時に図書館に行って本を借りらなければいけません。はい。午後3時に図書館に行って、はい。図書館に行って、bien. Y la otra parte, ¿podrías repetirla, por favor? 本を借りらなければいけません。 Ok. Kariru es un verbo en gru. Decimos, de hecho, karimas. Habría que 借 cambiar り el... なければい Ujú. 本を借りなければいけません。 Ok, ahora sí. Hon o karina kereba ikemasen. So des. Bien. Traducción. A las 3 de la tarde tengo que ir a la biblioteca para entregar un libro, creo. Para pedir prestado. Kariru significa pedir prestado en japonés, ¿vale? Hay que Sí. porque como estamos yendo, ¿no?, a la biblioteca, digamos que pedimos en préstamo este libro, ¿no? Devolver eso es otro verbo. Kariru, para que recuerden y lo anoten, kariru es un verbo en Perú, ¿ok? Así que pues decimos karimas, ¿no?, karimasen o karinai, o kariru en su forma corta. Bien. Y vamos a hacer la última, a las 6. Onegaishimasu. はい。 Adelante. 午後5時に家に帰れなければいけません。Uchi ni kaeranakereba ikemasen. Hai. Eso es. Traducción. A las 5 p.m. debo regresar a casa. Exacto. A las 5 tengo que regresar a casa. Eso es. Hai. Entonces, por favor, el resto, si no lo han completado, intenten completarlo como modo de práctica del tema. Ahora me gustaría pasar al último, que es un tema en realidad bastante simple, no es muy complejo, pero tiene ahí una explicación un poco más extensa, capaz. A ver, el último tema que vamos a ir viendo es the show, este que vemos aquí en pantalla. The show es una expresión de final de frase y significa probablemente. ¿No? Es como una palabra que, a ver, de por sí no tiene una traducción fija. Por comodidad se utiliza probablemente en la traducción en español. Pero lo que indica the show al final de la frase es, digamos, poner todo lo que viene antes de the show como una suposición o predicción, ¿no? Entonces, the show va a venir después de verbos y adjetivos. Vamos a ver la primera estructura. Tenemos aquí estas dos frases. No sé si me podrías ayudar, Aline, con la lectura. ¿No? No sé si quién puede utilizar Yo le su ayudo. micrófono. Perfecto, adelante. 明日は雨が降るでしょ
Ujú. La de abajo también. Sí, por favor. Furanai de show. Ok. Entonces tenemos aquí la estructura con el verbo, ¿no? Decimos, ashita wa ame ga furu deshou. Mañana probablemente lloverá. Ok, pues mañana probablemente lloverá. O ashita wa ame ga furanai deshou. Mañana probablemente no lloverá. Y como podemos observar de la forma de la conjugación de los verbos, aquí tenemos la forma corta de estos. Ok, tenemos la forma corta. Es decir, que antes de show vamos a necesitar la forma corta afirmativa o negativa de los verbos. ¿Vives acá? ¿Sí? Videos. ¿Están entendiendo? Perfecto. Esa es la estructura con los verbos y como podrán haber notado, yo dije en la traducción probablemente. ¿Ok? Probablemente fue lo que comenté. Lo que es justamente ese sentido del de show. Vamos a ver ahora los adjetivos en I. ¿Ok? ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura de estas dos frases? Yo. Ay, arigato. Hokkaido wa samui desho. Samui desho. Y Hokkaido wa samuku nai desho. Ay, arigato. Tenemos entonces aquí esta precisación con los adjetivos. Nos indica básicamente que la forma corta de los adjetivos en I igual va adjetivo en I, forma corta afirmativa o negativa, directamente seguido de desho. En el caso de la frase, tenemos Hokkaido wa samui desho. Probablemente en Hokkaido hace frío. O Hokkaido wa samuku nai desho. Probablemente en Hokkaido no hace frío. Entonces, tenemos aquí, ¿no?, tanto la forma afirmativa como negativa. Pero, ¿qué puede pasar en el caso que tengamos un adjetivo en na o un sustantivo? Si se dan cuenta, estos dos elementos, adjetivos en na y sustantivos, han sido forma de irregularidad, entre comillas, de las últimas estructuras que hemos estado viendo, ¿no? Cuando vimos la estructura explicativa, ¿qué es lo que había entre el adjetivo en na y el sustantivo antes de ndes? Por ejemplo, a ver quién recuerda. Na. Exacto, exacto. Teníamos na, ¿no? Entonces, si queríamos decir shizuka, ¿no? Podríamos decir shizuka nandes. O si queríamos decir gakse nandes, ¿no? En la forma explicativa. O, por ejemplo, en la forma no de, ¿qué sucedía también junto con los adjetivos en na y los sustantivos? ¿Qué había entre esos elementos y el no de? A ver, ¿no? ¿No recuerdan? También es el na. También era na. ¿No? Decíamos, por ejemplo, genki nano de koen ni ikitai desu, ¿no? Ya que me siento bien, ¿no? Me siento enérgico, quiero ir al parque. Genki nano de koen ni ikitai desu, por ejemplo, ¿no? O cuando decíamos sustantivo, gakusei nano de shiken ga arimasu, ¿no? Ya que soy un estudiante, gakusei nano de shiken ga arimasu, tengo exámenes, ¿no? Entonces, ahí estaba más que partícula, esta sílaba na que acompañaba aquí. Pero en esta estructura de show sucede algo mágico. No va a haber na. Los adjetivos en na van a estar directamente acompañados del de show sin ningún intermediario. Lo mismo sucede con los sustantivos. Es por eso que aquí tenemos esta frase. Vamos a leer la parte con los adjetivos en na. ¿Sí? ¿Quién me podría ayudar aquí con la lectura? Hai. Chotomate, perdón. Ahí, aquí está. Okay. Yamashita sensei wa sakana ga suki desho? Y suki janai desho. はい、そうです。山下先生は魚が好きでしょう。
¿no? El profesor Yamashita probablemente le gusta el pescado. O Yamashita sensei wa sakana ga suki janai desho. Al profesor Yamashita probablemente no le guste el pescado, ¿no? Entonces aquí tenemos el adjetivo suki que no va acompañado de ninguna sílaba, ¿no? Directamente suki desho y no suki na desho. Tampoco vamos a tener suki no desho y mucho menos suki da desho. Tenemos el adjetivo y desho directamente. Vamos a ver ahora la parte de sustantivos. ¿Quién podría leer, por favor? はい。よ。どうぞ。あの人はオーストラリア人です。でしょ。オーストラリア人じゃないでしょ。はい。ありがとう、ファルナンドさん。はい。あの人はオーストラリア人でしょ。あの人はオーストラリア人じゃないでしょ。Esa persona probablemente es australiana o esa persona probablemente no es australiana, ¿no? En la segunda frase. Y aquí, cuando teníamos en las anteriores estructuras un na entre el sustantivo y de show, aquí no tenemos, perdón, entre el sustantivo y la estructura, aquí con de show no tenemos ningún intermediario una vez más, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría que quede claro con esta estructura. No sé si alguien Profe. tiene alguna pregunta. ¿Sí? Yo. O sea, pero por ejemplo, si en la segunda frase dijera Anojito wa Australia Jin de Show, ¿qué significaría entonces? Significaría exactamente, a ver, sí se entendería como que estás diciendo que aquella persona probablemente es australiana, pero está mal gramaticalmente. Entonces, ahí hay un error, porque no tenemos el na entre el sustantivo y de show. Entonces solamente someterlo y ya, para que esté bien gramaticalmente. Exacto. Ay, arigato. Ujú. A ver, en el caso de sustantivos no es omitirlo porque de por sí el sustantivo no requiere nada, solo que en las estructuras últimas que hemos visto, el no de y la otra que ya se me acaba de ir, es justamente, aparecía este na, ¿vale? Pero habría que tener en cuenta porque no debería estar en esta estructura con de show. ¿Y de ska? Y Y des. des. Ay, arigato. Bien, entonces, vamos a ver un momento esta otra diapositiva, que es muy importante también. Las frases con de show pueden volverse preguntas o podemos transformarlas a de show ka. Y estas, ¿no? Pueden ser utilizadas para incitar la opinión o conjetura de otra persona. Por ejemplo, si tenemos aquí esta frase, Nihongo to Kankokugo to dochi no hou ga mutsukashi deshou ka? ¿Vale? Esta frase está siendo utilizada aquí para pedir una opinión a la persona. Estamos diciendo, ¿cuál es probablemente más difícil, ¿no? Entre el japonés y el coreano? Nihongo to Kankokugo to dochi no hou ga muzukashii deshou ka? ¿Vale? Entonces aquí tenemos esto que habría que prestarle atención porque invitamos a alguien a darnos una opinión, ¿no? Invitamos a alguien a que nos diga algo. ¿Ok? Ay, Ahora, la forma corta de desho, a su vez, es daro. Daro. Esta forma corta es muy útil para cuando queremos utilizar estructuras o frases con desho en estructuras que incluyen, por ejemplo, to, omoimasu. Como en el caso del ejemplo, que tenemos Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. No, por ejemplo, aquí la frase dice, yo pienso que a Takeshi podría interesarle. Takeshi-san wa kyomi ga aru daro to omoimasu. O si quisiera decir, yo pienso que el libro es probablemente caro. ¿Ok? ¿Cómo diría yo esa frase? Yo pienso que el libro probablemente es caro, es costoso. Hon wa
Takai Tokai de suyo. daro Takai daro. to omoimasu. Exacto. So this. Hon wa takai daro to omoimasu. Entonces, aquí la estructura de la forma corta de desho con daro nos permite utilizar esa misma estructura dentro de otra frase un poco más grande, ¿no? Porque como hemos dicho al inicio de la explicación, desho es una expresión de final de frase. Pero ¿qué sucede si la queremos incluir en una frase más grande? Como en esto, ¿no? Pienso que, o en la otra estructura que habíamos aprendido, to itteimashita, ¿no? Dijo que. O sea, ahí también necesitamos una forma corta antes de esa estructura. Si recuerdan, ¿no? La regla requería que antes de to omoimasu y antes de to itteimashita necesitábamos una forma corta. Es por eso que la forma daro, que es la forma corta de desho, es útil en este contexto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ay, Sí, profe, sí se entiende. Pero aquí yo Ok. tengo una Sí, sí. duda. Adelante. Este de show noto que lo dice como neutro, ¿no? Porque Ujú. igual no ve que existe el de show para preguntar como si algo es verdad, Exacto, y ahí voy. como secreta de show. Eso sabes, ¿no? Ahí voy. Porque el de show conforma, o sea, con la O larga, ¿ok? Es una cosa, ¿no? Que indica probablemente, ¿no? Capaz, etcétera. Existe esta pequeña variación en entonación, ¿ok? Se puede utilizar de show con la entonación interrogativa ascendiente, casi a menudo pronunciada como si fuese de show, cuando lo que se quiere es comprobar si el interlocutor está de acuerdo en que se ha comprendido correctamente lo que se acaba de decir, ¿no? Y aquí es igual al nuestro no retórico del español, como cuando les digo, está fácil, ¿no? Ese no es el mismo del de sho o el mismo del ne del mismo japonés. No, ya habíamos visto el ne enfático en cierto momento, ¿no? En el curso, junto con la partícula yo. Ya habíamos visto ahí los dos juntos. El ne tenía esta misma función, ¿no? De requerir una especie de comprobación por parte del interlocutor. Es lo mismo el de sho con esa entonación ascendente, ¿ok? Entonces, es necesario que prestemos atención a estas variaciones, porque aquí tenemos una frase en la cual se utiliza. Decimos, John, Shugokugo ga wakaru desho? Kore yonde. John, probablemente entiendes japonés. Podría ser una traducción, pero como tenemos aquí un lenguaje, un registro coloquial, es como decir en español, John, entiendes chino, ¿no? Shugokugo es chino, se me hace. ¿Entiendes chino, no? Por favor, lee esto. Shugokugo ga wakaru desho? Kore yonde. ¿Vale? Entonces, en este contexto coloquial, el de sho no dicho de forma larga, o sea, no de sho, sino de sho, con esa entonación hacia arriba, es un no, ¿ok? Del español, un no retórico. ¿Y desca? Iris. ¿Sí? ¿Alguna otra duda aquí? Ires. Yeah. Yo sí. Adelante. También, bueno, igual, bueno, yo recordaba que igual se usa como para hacer más indirecta una pregunta, así, por ejemplo, que dices, Ima Nanji, ¿cómo era? Ima Nanji Deska, o sea, como, ¿de qué hora es? Como que era muy rudo, muy directo, y te decían que tenías que preguntarle como, Ima Nanji de Shoka, sería como un, me pregunto qué hora será, como de forma indirecta preguntándole a otra persona. Sí, 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 Igual se sí. puede, sí se usa así, ¿no? Exacto, sí, también sí. De hecho, a ver, este de show lo retomamos en el 4 porque tiene esta otra acepción, pero es más como hacerse preguntas a uno mismo en el sentido de ser indirecto, ¿no? Porque, a ver, aquí entra mucho lo que yo llamo la japonesidad, ¿no? La parte de que ellos, pues, al no ser tan directos o incomodar, mejor decir una pregunta así, ¿no? Una pregunta indirecta, pues que igual espero que alguien me responda, ¿no? Entonces eh, en esta pregunta que has hecho, ¿no? Imananji de Shoka, ¿no? Encima tiene esta pronunciación un poco al revés, ¿no? No es tan ascendiente, no, al contrario. Y me espero que alguien de alrededor me diga, ah, Ima,
9 desu. Ah, son las 9 ahora. Arigato, responde la otra persona. Eso es típico, muy típico, ¿no? De este tipo de conversaciones cuando no queremos decir o preguntarle a alguien, ¿no? Disculpa, ¿me dices qué hora es? No, sino que entramos y decimos, ay, mananje de shoka. ¿Qué horas serán, no? Esa es tal cual la del español. ¿Qué horas serán? Capaz. No estamos preguntándole a alguien, pero estamos lanzando la pregunta, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, como al aire. ¿Eh? Exacto, ¿no? Así como muy indirecta. Ya a quien escucha, pues me responde si quiere. Entonces, Si quiere. si quiere, ¿no? Saber, es típico de este tipo de contextos. Ujú. ¿Alguna otra duda? No, ya no. Gracias. Ahí. Bien, chicos. Entonces, habría que tener en cuenta aquí, ¿vale? Yo tengo esta dinámica, que bueno, espero que lleguemos a hacer al menos un par antes de terminar la clase. Vamos a jugar a ser meteorólogos. Y aquí tenemos un mapa con algunas ciudades. Ya que hablamos de que de show lo utilizamos en estructuras para indicar previsiones, ¿no? Para indicar suposiciones, qué mejor que hablar del clima de mañana para eso, ¿no? Entonces tenemos aquí esta dinámica, ¿no? Hay que observar el mapa y vamos a jugar el papel del meteorólogo, indicando las previsiones meteorológicas para cada ciudad. ¿Cómo vamos a decir? Lo siguiente. En el caso de Tokio, si vemos Tokio, es el ejemplo aquí. Tokio. Tenemos un Yuki Daruma, que significa nieve, ¿no? Que va a nevar. Luego tenemos cold, frío, samui. Y luego tenemos que va a haber -2 grados mañana. Entonces vamos a decir, Tokio wa ashita yuki deshou, samui deshou, kion wa -2 do gurai deshou. Vamos a ir desglosando rápidamente estos elementos. A ver, les voy a decir las palabras que involucran estos símbolos para que el ejercicio lo terminen de hacer luego. Dice, ¿no? En Tokio tenemos un Yuki Daruma, un muñeco de nieve. Dice Yuki, ¿no? Vamos a decir que hay nieve. ¿Okay? Cuando vemos el sol, quiere decir que está soleado. Soleado es hare. Soleado, despejado. Hare. Cuando vemos el paraguas, quiere decir que va a haber lluvia. ¿Y cómo se dice lluvia en japonés? Ame. Ame. Es hai. Mientras que cuando vemos la nube, quiere decir que va a estar nublado. Nublado es kumori en japonés. Ahí se los estoy enviando en el chat. Ahora vamos a ver las palabras de sensación térmica. Frío, cuando tenemos cold, quiere decir frío, entonces es samui. Ok, frío. Warm no es atsui, warm es cálido, y va a ser atatakai. Atatakai, cálido. Caliente, ¿cómo se dirá entonces? Atsui. Atsui desu ne. Hai, atsui. Y si tenemos cool, va a ser suzushi, suzushi, fresco, suzushi. Y desu ka? Ahí tienen esas palabras. ¿Ok? Entonces, Ay. vamos a ir viendo con estos elementos. Grados, mejor díganos si nos va a extrañar. Sí, claro que sí, chicos. Pero esa conversación la vamos a tener el día viernes en la graduación. Si ya empezamos desde ahora, vamos a terminar deprimidos. Entonces, grados, ¿no? Para indicar los grados, vamos a decir do, simplemente. Do, y va acompañado del número, ¿no? Por ejemplo, si son 20 grados, nijudo, ¿ok? Pero si tenemos menos, como en el caso de Tokio, que -2, menos en este contexto se dice minus, ¿ok? Minus viene del inglés, ¿ok? Entonces tenemos allí. Y la última palabra de desglose, kion. Kion es temperatura. Entonces, a ver, esto se los dejo como actividad para ustedes. Espero que realmente la hagan y no la dejen allí. Es de práctica porque creo que va a haber un ejercicio parecido en el examen de mañana. Kion
es temperatura, ¿vale? Y pues habría que responder con cada ciudad, ¿no? Con cada ciudad así, ¿no? Cairo wa ashita, nanana de sho, sensación térmica de sho, kion wa y la parte. ¿M? A ver, intentemos responder justamente la del Cairo. Vamos a ver, Cairo está aquí. Coredes. ¿Quién se anima? Cairo wa ashita. Luego, ¿Cómo otra vez, profe? Cairo va hasta, luego va la nubecita, como decíamos, cuando está nublado. Kumori. Kumori, y lo acompañamos de sho, ¿ok? Y tenemos la primera frase. Cairo wa hasta kumori de sho. Luego vamos a decir la sensación térmica. ¿Cómo quedaría? Susushi. Ok, ¿y cómo lo acompañamos? Yuhachi Susuishi. No, es una frase sola. Tsutsushi de sho. Ok, hay que tomar esta como ejemplo. Primero decimos lo que va a haber. Segundo, la sensación térmica. Y por último, la temperatura. ¿Ahí? Entonces tenemos Kairo wa ashita kumori de sho, sushi de sho. Ahora sí, vamos a hablar de la temperatura. Kion wa Yuhachi. ok, ahí tenemos el número. ¿Cómo decimos grado? Do. Yu Do. hashido. Luego, aproximadamente, ¿cómo decimos? Gurai, so desu ne. No, entonces tenemos Kion wa, la temperatura, 18 do gurai desho. Probablemente será de 18 grados. ¿Y desu ka? ¿Se entiende entonces qué es lo que hay que hacer? Des. ¿No? Recuerden, el modelo a seguir es este. Ok, este. Para el resto de ciudades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ujú. Ok, entonces chicos, a ver, el día de mañana nos conectamos puntuales para el examen. Yo les voy a enviar el enlace para resolverlo mañana mismo al inicio de clase. Les doy las, ¿cómo se dice? Les doy las especificaciones de cómo va a funcionar, qué horario va a ser el máximo para enviar. En el caso de excepciones, como María Fernanda, yo me hablo con ella luego. Y ya es la última clase y ni podemos ver cómo terminaba Mary Takeshi. Es que no terminan, spoiler. Cuando terminan ustedes serán de 4. Aquí lo único que sucede, no, en realidad no sucede, son las vacaciones, nada más. Mm. Entonces, les decía, no, mañana vemos esa parte de la explicación rápida. Yo luego me voy a desconectar y ustedes van a tener 1 hora y media para responder el examen. Mucha atención allí a la respuesta del examen, porque si lo envían sin haber contestado las preguntas, creo que no se puede, porque todas son obligatorias, pero en el caso, ¿no? Tengan en cuenta de no cerrar, ¿no? La pestaña. Recuerden que hay muchas cosas para responder con hiragana, bueno, no muchas, varias, pero es necesario que respondan escribiendo bien, porque aquí cualquier error es error. Ya no va a haber de que, capaz quería decir esto y se le escapó el dedo y escribió otra cosa. No, entonces
comprueben bien antes de enviar, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces, yo ya tengo sus certificados de mérito, solo que claramente se los enviaré a quien pueda superar el examen. Si no superan el examen, luego van a tener una segunda oportunidad, ¿ok? El criterio de superación lo tengo yo privado, luego les digo claramente si es que superaron o no. Y entonces prepárense para mañana, no es nada del otro mundo, estén tranquilos. ¿No? Si han estudiado bien y se han visto bien, sobre todo los temas más importantes y relevantes en cuestión de conjugación, adjetivos, verbos, estructuras en T, formas en T, ¿no? Que es lo que comentamos también, pues yo no creo que haya mayores dificultades. Así que denle por ahí también una leída rápida, capaz al libro de vocabulario, para que recuerden algunas palabras que se les habrá pasado escribir. Y nos vemos mañana. Ay, mira, Sangambate. Arigato, Matasta. matashita. Arigato, matashita. Hasta Chao, chicos, nos vemos mañana.